Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes en España, buenos días en Latinoamérica. Una vez más estamos encantados de estar con todos vosotros, teniendo la oportunidad de disfrutar de esta situación muy única que no creo que se dé en ningún país ni en ningún conjunto de países donde la industria del cine decida hacer una reunión masiva con varios de los miembros de la industria para hablar por lo menos una vez al año de cómo está la situación, para tomarle el pulso a la evolución de ese cine, en este caso el iberoamericano, y poder hacer algunas reflexiones que puedan llegar a alcanzar ciertas conclusiones. Tampoco os creéis que las conclusiones que salgan de aquí van a ser de general aceptación ni aplicables inmediatamente, porque todo puede pasar de todo. Antes de nada, antes de seguir adelante, deciros que os veo a muchos en pantalla, eh, pero me faltan muchos más por ver y hay muchas pantallas donde solamente veo los nombres y apellidos, pero no veo ni la imagen. Escuchar no voy a escuchar porque están los micrófonos apagados, pero, pero en la medida en que tengáis capacidad para darle a la cámara, pues darle y así queda un poco más lucida la pantalla, porque si no, se ven muchos huecos. A mí eso no me gusta, es como cuando vas al cine y ves que está medio vacío, ya sabéis que ahí había algunas cadenas de televisión que aprovechaban para llenarlo siempre con extras, para que nunca saliese en televisión un estudio vacío, porque eso es un espanto. Aquí no tenemos extras porque no necesitamos, porque somos gente de bien y venimos todos a vernos. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña... Yo perdonad si me enrollo un poquito cuando hablo, pero tiendo a ser, en cierto modo, locuaz. Deciros que lo que vamos a hablar hoy, que es ese pulso que tomamos al cine iberoamericano todos los años, está basado en el estudio que Fernando Labrada y Juan Carlos Losada vienen haciendo todos los años. Es un estudio minucioso, nada tendencioso, porque está basado exclusivamente en datos disponibles para cualquiera, no alcanzables, porque el trabajo que hacen los dos para mí es muy loable, porque consiste en ir recopilando bases de datos y darles un sentido para luego poder evaluar. Veréis que en lo que vamos a hablar hoy, pues no voy a decir que nos inunde la tristeza o la melancolía, pero algo de eso hay, porque estamos en una situación complicada en el cine iberoamericano, lo iréis viendo en lo que presente ahora Fernando y Juan Carlos, pues porque la pandemia nos ha afectado muchísimo. Ahora mismo estábamos hablando de la gente que va al cine. Antes de empezar la conexión esta, estábamos hablando de la gente que va a las salas o no van. Yo creo que cada vez va menos gente a las salas. Es verdad que si hay grandes hits internacionales, la gente va. Es verdad también que algunos asuntos locales a la gente les interesa y van a verlo, pero las salas, yo como productor lo tomo como, bueno, pues oye, si de repente tiene éxito en la sala la película, pues qué bien, mejor que mejor, pero nunca contamos en la producción de la película con que pueda asistir ni un solo espectador a la sala. Es decir, que en eso queremos ser muy realistas y saber que la película es beneficiosa en sí misma, con independencia de que el público acuda a las salas o no, pues porque se lo hemos vendido a otras formas de comunicación con el público, como pueden ser las cadenas de televisión, las famosas plataformas, etcétera, que son las que ahora mismo, en cierto modo, están financiando buena parte de lo que se produce. De todas formas, a mí me da muchísima pena el ver que el cine iberoamericano, que tantos ejemplos nos ha dado de grandísimo talento y películas estupendas, pues que no esté siendo valorado por por los oriundos de los países, incluso de los que producen. Ya no digo que una película argentina tenga que verse en Perú, eso es un lujo
es un lujo no asiático, es un lujo latinoamericano. Es decir, desafortunadamente las películas viajan muy mal entre países, se hacen pensando, yo creo que exclusivamente en el público del país. Es verdad, yo puedo decir que en lo que a mí me afecta y lo que yo conozco, y perdonadme por personificar tanto, pero en gran medida nosotros siempre intentamos vender o prevender, si es posible, nuestras películas a Latinoamérica. Es verdad que antes existía mucho prejuicio a la hora de vender películas a Latinoamérica porque la excusa siempre del productor en España era esos países no pagan. Y entonces no vendían. Claro, yo les decía, pues si no vendéis, no os han pagado ya directamente. Si vendéis algo, a lo mejor incluso hasta os pagan algo. Pero ha habido una especie de desidia para hacer el esfuerzo de que las películas sean vistas en escenarios distintos al propio del país. Yo creo que a través de la presentación que van a hacer ahora Fernando y Juan Carlos y luego con la encomiable participación de Fernando Juan Lima, se va a poner de manifiesto que esto es un hecho, que hay muchos asuntos de los que debatir y si no debatir, pues muchos a los que vamos a contemplar y asistir más o menos complacidos, revolviéndonos en nuestra silla, pero ¿qué es lo que hay? Soy muy pesimista en esta presentación porque realmente los datos que ahora nos van a presentar veréis que no son para tirar las campanas al vuelo, ni mucho menos. No os cuento más, simplemente deciros que si queréis, y os pido por favor, querráis intervenir en el coloquio, simplemente podéis asistir a la manita que tiene el sistema Zoom, o vais al chat, que también se puede, que hay un elemento para compartir, o si no, levantáis la mano e intentaremos veros. Como sois muchos, no estoy seguro de que os veamos a todos, y algunos, como además no tienen imagen, pues no lo vamos a ver directamente si levantaron la mano. Así que nada más, muchas gracias por vuestra participación de nuevo y Fernando, adelante, por favor. The floor is yours. Muchas gracias, Ángel. Buenas tardes a todos. Muchas gracias en primer lugar a la Fundación Euroamérica por permitirnos coordinar y organizar este evento, ¿no?, que ya empieza a ser tradicional, del Estado de Cine Iberoamericano. Trabajo que realizamos efectivamente desde Media Research and Consultancy, una compañía que lleva trabajando 25 años en esta materia. Y bueno, tenemos la ventaja añadida, aparte de la posible capacidad de análisis de los datos que nos dan toda clase de tendencias y marcan caminos, incluso si lo pensamos bien, a seguir. Yo quiero saludar a algunas personas relevantes de la industria que están con nosotros, a Claudia Triana, en Colombia, en la cual es directora general, presidenta de Proimágenes, como todo el mundo sabe. También a José Miguel Álvarez, de INCINE de México, y a Esther Saint-Vizier, del Festival de Toulouse. Todos ellos son relevantes personalidades de promoción del cine y de que trabajan por el cine. Al menos sabemos que están con nosotros. Quizá alguno más que no lo veo o no tengo oportunidad de identificarlo. Pero gracias a todos por estar aquí. Y vamos rápidamente a ver un documento que vais a recibir en su totalidad, todos vosotros, que se llama El desafío del cine de la pospandemia, ¿no? Entonces, la primera conclusión que tenemos, la primera gráfica que tenemos delante de nosotros, es esta, de los estrenos de iberoamericanos en Iberoamérica, perdón, de todo el cine. La anterior, por favor, Patricia. De todo el cine, esta, en la cual se ve que todo el cine iberoamericano estrenado el año, digamos, 19 se considera el año de la normalidad anterior, el año 20 el año de la pandemia y el año 21 la pospandemia, ¿no? Como veis, el cine en general, en el número de estrenos se ha recuperado en general.
siguiente nos dice que es al mismo tiempo, del año 19 al año 21, que es los estrenos iberoamericanos. Aquí ya empezamos a ver una diferencia, y es que de los 915 estrenos del año 19 se reducen a 710 en el 21. No hay la equiparación que, digamos, teníamos en la anterior. Seguimos y vemos en esta que son los documentales iberoamericanos estrenados en el ámbito iberoamericano, ¿verdad? Que nos dice que teníamos 336 documentales estrenados, bajó con la pandemia y todavía no se ha recuperado, aunque es un número muy significativo. ¿Podemos seguir? Veis que el reloj va bajando la hora, es decir, cada vez la aguja de la derecha es más baja. Los espectadores de todo el cine estrenados en Iberoamérica, espectadores, de todo el cine, insisto, ya esa es la configuración. Aquí ya hay un impacto clarísimo de la pandemia, desde casi un poquito más de 900 millones de espectadores, está en 307, es un bajón extraordinario. Seguimos. Y aquí los espectadores de los títulos iberoamericanos, la aguja de la derecha baja todavía más. Es decir, hemos pasado de 79 millones de espectadores de todos los títulos iberoamericanos a solamente 15 millones. Vamos a seguir. Hablamos ya en términos de recaudación. Volvemos a repetir los mismos conceptos. Todo el cine, esto es muy similar porque los espectadores y la recaudación va paralela. Podemos seguir. El reloj sigue bajando. Recaudación. Perdona, podemos volver al anterior. Ahí. Veis que ya está por debajo del eje de las X, es decir, ya realmente está prácticamente en números muy negativos, ¿no? Bien, vamos al siguiente capítulo, los estrenos. Esto aquí no hay mayor variación. España es el país que más estrenos tiene, seguido de Argentina, Brasil y México. Son los únicos 4 países que tienen relevancia. A partir de entonces, no es que no sean relevantes, pero el número de estrenos se reduce mucho. Colombia todavía se defiende en una cifra de 29 y a continuación Portugal con 17 y de ahí para abajo. Quiero manifestar, por ejemplo, que algunos países como Chile, que han sido países que en el pasado han tenido estrenos del orden de 18 o 20 al año, en este caso, pues en el año 21 solo han estrenado 7 títulos y así otros muchos países. Vamos a continuar. Los espectadores, lógicamente, está en función de lo anterior. Está liderado por España, con México inmediatamente detrás. Y llama la atención sobre Brasil, que realmente no es un país, es un continente, y donde solamente el número de espectadores supera ligeramente el millón en el año 21. Siempre cine iberoamericano. Naturalmente, la cuota de recaudación está del total del cine iberoamericano, lo domina España con un 70%, cae hacia México en 17%, ¿verdad? Siendo un país con una potencial cinematográfico muy grande, pues realmente su cuota de mercado es muy limitada en el conjunto del cine iberoamericano, y no digamos ya Brasil, que está por debajo del 5%. Seguimos. Los géneros, aquí veis fácilmente que domina el documental, ¿verdad? Pero tiene mucha potencia también el drama, la comedia y otros, ¿no? Esta es una de las grandes características del cine iberoamericano, ¿no? Que en el año 21 hemos estrenado 710 títulos, pero 281 de ellos han sido documentales. Lo cual no es que sea malo, pero simplemente sepamos que el documental está teniendo una ocupación casi del 40% del mercado. Aquí la cuota del mercado del cine iberoamericano por géneros.
¿verdad? Pues la comedia ocupa el 48%, un poquito casi el 49%, el drama el 17%, el terror el 13%, y ya es un cine que no es un cine de género, es un cine que, quitando la comedia y el drama, prácticamente los géneros tienen poco peso. Seguimos. El top 10 de las películas son películas A todo tren, Un destino a Asturias, una película de Santiago Segura española, también Way Down, de Jaume Balagueró, y así hasta los 10 primeros. Seguimos. Cuota de mercado de cine nacional en cada país. En cada país. España tiene el 18% de su cine, es español. En la República Dominicana, sorprendentemente, tiene el 11,5%. Gracias a ciertas ayudas públicas que han desarrollado en los últimos años. Y de hecho ha situado la cuota de cine dominicano en la República Dominicana a un nivel bastante alto. México está en un 3,6% y a partir de ahí ninguno supera el 3%, lo cual da un índice bastante dramático de la situación en cada país. Siguiente. Los directores que han estrenado óperas primas y han dirigido 2 o más obras, hemos cogido el periodo 2017-2021, entonces los que han hecho más de 2 obras son 96 directores, más de 3 obras 14 y más de 3 obras en este periodo 1, lo cual demuestra que el promover las óperas primas, que es una buena política, sobre todo para identificar el nuevo talento, etcétera, pues nos vemos con la obligación de que hay que promover quizá la segunda película de estos óperas primas. Aquí están las óperas primas por países. En España hubo 46, en Argentina 30, 27 en Brasil, 18 en México, y a partir de ahí ya números de un solo dígito. Seguimos. Las coproducciones, que siempre ha sido muy tradicional en el ámbito iberoamericano, es uno de los grandes éxitos que tuvo las políticas cinematográficas de los años 90, fueron las coproducciones. Bueno, pues aquí vemos que el 24% de las producciones argentinas son coproducciones. Y en Brasil el 17% de sus producciones fueron coproducciones. Es decir, realmente Colombia es el que proporcionalmente más coproducciones se realiza, debido sin duda a su política de incentivos fiscales, ¿verdad? Y atraer rodajes. Y bueno, y realmente por encima del 20%, solo está, el 20% me refiero, solo está Argentina, está México y la propia Colombia ya mencionada. Bueno, estos son los principales datos que podemos ofrecer de este estudio que hemos realizado, que vais a recibir todos los asistentes inmediatamente. Y yo querría, sobre esto, pues hacer algún tipo de brevísima reflexión final. Es decir, nosotros estábamos en que antes de la pandemia, ¿verdad? Pues teníamos 900 millones de espectadores de todo el cine en Iberoamérica, ¿no? Con el COVID cayó espectacularmente, ha caído en un 82%, lo cual quiere decir que solo ha habido 160.000 espectadores, lo cual esto es muy fuerte, ¿no? Perdón, con el COVID cayó espectacularmente en el 82%, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una reflexión que yo haría, que es la siguiente. El COVID es un antes y un después. El COVID ha invitado a los espectadores a estar en casa. El COVID evita que la gente, o ha impedido que la gente vaya al cine y ha encontrado una serie de comodidades. El estreno en salas cada vez es más dificultoso. Y nosotros no veo, al menos, no se ve, no se percibe, políticas públicas que sean capaces de hacer frente a este hecho. Es decir, que esta reflexión que estamos haciendo aquí creemos que debían ser también hechas por las entidades públicas. Una pregunta a realizar, por ejemplo, es, tenemos un programa generado por CACI, por la Conferencia de Autoridades Cinematográficas, que es Ibermedia, por ejemplo, y la pregunta sería, ¿Ibermedia se ha adaptado a la nueva situación
después del COVID, o hay que seguir haciendo las mismas políticas que se hacían en los años 90, que fueron un éxito, pero que posiblemente no sean las más adecuadas para esta situación nueva. Es decir, ¿cómo defender las salas? No podemos defenderlas solo con producir documentales y estrenar documentales. Luego oiréis datos de algunos de los que participarán aquí sobre cómo los documentales representan un tanto por ciento muy elevado de la producción y un tanto por ciento muy pequeño de la recaudación. Entonces aquí tenemos un desajuste muy importante. Yo pienso que el mercado iberoamericano está languideciendo, el mercado iberoamericano cinematográfico, el que se estrena en salas, no los festivales, que sin duda alguna creo que Fernando Lima nos podrá explicar cosas positivas de los festivales y el papel que realizan, pero en el mercado, lo que es el mercado, lo que son las salas, verdaderamente estamos en una situación, yo diría, que bastante grave y hace necesaria que foros o similares a este, o reflexiones similares a esta, o quizá mejor realizadas todavía, se deberían de ocupar de esta situación. Yo creo que estamos empequeñeciendo enormemente el mercado cinematográfico. Y el problema no es que sepamos que somos pequeños. El problema está en que hay algunos que no se han enterado todavía de que somos pequeños. Entonces yo con esta reflexión inicial daría paso a Ángel para que diera la palabra a quien corresponda y darle las gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias Fernando. Bueno, pues si yo empezaba pesimista, no os cuento después de lo que ha dicho Fernando, hacia dónde nos vamos. Pero bueno, el caso es que se siguen haciendo cosas. Eso quiere decir que los distintos productores hispano-iberoamericanos estarán encontrando razones por las cuales les es rentable, tanto desde el punto de vista económico como social, seguir haciendo producción de cine. ¿Eso crea una industria? Pues bueno, yo lo dudo, pero ahí está. A lo mejor es un embrión de una industria que hay que seguir. Bueno, no hablo demasiado y le doy la palabra a Fernando Juan Lima. Fernando, adelante. Hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar acá charlando, participando con ustedes. Por supuesto, en primer término, agradecer a la Fundación Euroamérica, a Fernando, a Ángela, a Luisa, a Juan Carlos, a todos. A un saludo general porque veo muchas caras amigas y conocidas acá en la pantalla, que no es lo mismo, pero vaya el saludo a la distancia. Los escuchaba y siento que lo primero que tengo que decir es algo que los organizadores ya lo saben, pero lo aclaro porque por ahí mi mirada es distinta y supongo que por eso mismo me invitaron acá a debatir y a pensar juntos. Yo tengo una formación en Derecho y en particular en Derecho Público. Mi tema de tesis en Madrid, de hecho, fue sobre ayudas públicas a la cinematografía, con lo cual por ahí mi acento tiene que ver más, hablábamos de números, de producciones, de mercado, y yo estoy pensando, o mi acento por ahí va más por el lado de industrias culturales, de incentivos estatales, de políticas públicas. Y en ese sentido, no es que sea necesariamente mucho más optimista que quienes me precedieron en el uso de la palabra, pero sin ser optimista, creo que existen algunos puntos a los cuales corresponde prestar también atención y que por lo menos nos dan la pauta de que algo puede hacerse, de que algo todavía puede hacerse y que estos números que nos desalientan no tienen por qué ser definitivos. Sí estoy convencido que si seguimos intentando las mismas soluciones fallidas para problemas que se acrecientan, el resultado no va a ser positivo. Creo que debemos pensar en
en otros remedios, en otras salidas, en otras propuestas. Para comenzar, son muy interesantes estos números que se vieron en las filminas precedentes que nos golpean, son tan salvajes. Si uno lo piensa en particular en el caso de nuestra República Argentina, creo que los números son incluso peores. Esto tiene que ver con las particularidades de problemas económicos actuales y con unas restricciones ligadas a la pandemia que fueron mucho más estrictas que en otros lugares del mundo. Uno ve los números de este primer semestre post pandemia, si lo podemos llamar así, y solo 6 títulos argentinos cortaron más de 10.000 tickets. Realmente el fenómeno que tiene que ver con la concentración, con que el público no termina de volver a las salas y el público que vuelve se acerca especialmente a determinadas propuestas que muchas veces se relacionan más con el evento extra cinematográfico que por el cine en sí mismo. Realmente hay muchos datos preocupantes. Estaba viendo, si tomamos en cuenta que por ahí es interesante, pero son números tan malos que en esto por ahí es difícil de igualar en otros lados para bien de los otros lados. Solo las 6 películas más vistas de este primer semestre se llevaron el 47% de las entradas vendidas. Si estiramos el número hasta las 10 películas más vistas, el porcentaje sube al 75%. Digo esto porque también cuando pensamos en números es bueno pensar en determinados valores y en determinadas pretendidas soluciones que creo que no son tales. Creo que cuando hablamos de números y pensamos en cantidad de películas estrenadas, cuando pensamos en cantidad de espectadores, en esta referencia que se hacía al distinto impacto que puede tener, por ejemplo, el estreno de películas de ficción o no ficción en cuanto al estreno en salas y reacción del público, creo que debemos pensar no solo en cantidad, sino también en contenidos y en diversidad. Creo que hay algo que por ahí viene la llamada desde el lado de los festivales, que son políticas a largo plazo a las que cabe prestar atención. Esto es, debemos pensar en construir audiencias, debemos pensar en medidas que por ahí no tienen impacto tan cercano, tan evidente en el tiempo, pero a la larga van a impactar en estos números que nos llaman al desasosiego. Creo que más temprano que tarde hay que emprender algún tipo de actividad que tenga que ver con no caer en que la única solución posible es discutir en el ámbito de el cine ligado al evento, en estas películas que se autodestruyen en 10 días, que venden 2 millones de tickets en 2 semanas y que al día siguiente nadie las recuerda y que cada vez tienen que tener una ocupación más salvaje de las pantallas, disminuyendo la posibilidad de diversidad y el evento de esta semana es comido por el evento de la semana siguiente. Y estamos pensando en este camino del cual Argentina puede ser bastante demostrativo para mal en alguna medida si vemos cuál ha sido el último devenir, en el cual podemos pensar un cine global con 12 estrenos por año que todos veremos al mismo tiempo en las mismas condiciones hasta que venga la película siguiente. Creo que eso es algo que no es lo bueno en términos económicos, creo que no es lo bueno, creo que mayor concentración que pueda llevar al monopolio es algo que es malo en sí mismo, es malo para la industria, y si estamos hablando de industrias culturales, si estamos hablando de circulación de bienes culturales, si estamos hablando de integración, de cercanía, de valores compartidos de la comunidad iberoamericana, creo que esto sería terrible e imperdonable que siguiera avanzando.
creo que hay muchas cosas para hacer y creo que esto que nos enseñan los datos tan duros que nos presentaron en relación con la pandemia, creo que no tiene que ver con un cambio demasiado sustancial. Creo que la pandemia ha sido un llamado de atención, ha acelerado lo que ya venía sucediendo. Creo que no ha mutado el paradigma, sino que aquello respecto de lo cual hasta ahora nos podíamos hacer los distraídos, ahora es mucho más difícil hacernos los distraídos. Creo que debemos empezar a pensar en políticas a mediano, largo plazo. Creo que debemos generar lazos entre Iberoamérica en particular, que sean más profundos, más cotidianos, que estos que señalaba Fernando, que parece impensable que una película peruana se estrene con mediana difusión en Argentina o en Chile. No tiene por qué ser un dato de la realidad incontrastable que no puede modificarse. Creo que debemos pensar a largo plazo y creo que en ese sentido los festivales cumplen un rol muy relevante que no siempre es comprendido por todas las administraciones. En este contexto en el cual, por lo menos en el caso de la Argentina, el público no ha vuelto mayoritariamente a las salas, salvo para ver Minions, Lightyear o la producción de superhéroes de que se trate, el Festival Internacional de Cine Mar del Plata implicó, digamos, una muestra muy potente de lo que sigue significando culturalmente el cine como lugar de encuentro, como lugar de debate, como lugar de diversidad. En este contexto en el cual pareciera que en términos generales creo que Europa tiene muchas mayores herramientas que las que tenemos en América Latina para propender a una diversidad por lo menos de propuestas. Los festivales son un pequeño oasis, ¿no? Mientras el público no había vuelto del todo a las salas, en noviembre del año pasado, el 2021, el Festival de Mar del Plata tuvo lugar entre el 18 y el 28 de noviembre, con las salas que continuaban bastante vacías. El festival funcionó a sala llena durante los 11 días, a sala llena con un aforo del 70%, que era lo permitido, pero con entradas agotadas durante todo ese periodo, y casi 120.000 personas participaron viendo películas en actividades presenciales. Hubo presentación de películas, hubo 45.000 personas que asistieron a Mar del Plata, digo, porque en general es un promedio más o menos de 3 películas por persona, lo que en general se ve, más allá de proyecciones en distintas plataformas que eran internacionales, como la local Cinear Play, que es una plataforma del Instituto de Cine, que tiene un número muy importante de suscriptores y que permite acercarse al cine nacional. Creo que en este sentido hay que poner especial atención a los festivales y a los festivales como lugar de debate, de crecimiento, de encuentro, de lanzamiento de las películas, pero no, aunque indirectamente sí lo sean, como un lugar de exhibición alternativo, que es en lo que se han terminado transformando. En muchos de nuestros países la única posibilidad de ver en sala determinadas películas es en un festival. El círculo virtuoso por ahí tiene que ver con recuperar eso que sucedía y que a veces hoy en día sucede un poco menos, y es que el descubrimiento que se realiza en un festival provoca la posibilidad de que un distribuidor, muchas veces independiente, adquiera los derechos de las películas y las estrene comercialmente en el país. Creo que debemos volver a encontrar esa manera de que el círculo funcione virtuosamente, y por ahí acá creo ver cierta distancia entre la mirada de quienes trabajamos en el mundo de los festivales y quienes están en la producción y distribución. Y digo cosas que han sucedido por ahí en nuestra República Argentina que son llamativas y que a veces uno se entusiasma con soluciones que parecen tales en un momento determinado y que a la larga son perjudiciales.
algo que ha sucedido en nuestro país, que creo que ha sido bastante dañino para la diversidad cultural, es el hecho de que las películas argentinas más importantes sean distribuidas por majors internacionales y no por distribuidoras independientes locales. Esto fue favorecido desde el propio Estado como una manera de dar mayor visibilidad al cine nacional. Uno lo ve años después, esto ha generado mayor concentración. Si uno habla de la concentración pensando en la cantidad de espectadores respecto de títulos de películas estrenadas, si uno mira respecto a quiénes son los distribuidores de esas películas, uno ve que el número realmente espanta y se parece bastante a un monopolio, algo que, como dije, en términos culturales, creo que es dañino, inaceptable, pero incluso en términos económicos, creo que a largo plazo también lo es, porque implica menor posibilidad de competencia real, menor posibilidad de diversidad, etc. Yo también soy un poco larguero, acá lo decía Ángel primero, me entusiasmo hablando, son muchos los datos para tomar en cuenta, pero esto del número de los festivales, de la mirada desde los festivales, creo que estamos en un momento en el cual todavía hay determinadas conductas, determinadas prácticas que podemos cambiar. Creo que todavía hay determinadas políticas por las que podemos pelear. Si uno ve el número de películas inscritas en el Festival Internacional de Cine Mar del Plata, de 2016 a 2021, viene consistentemente subiendo, 2.200 en el 16, 2.500 en el 17, 2.700 en el 18, 3.722 en el 19, baja a 2.231 en 2020, pero vuelve a subir a 2021 casi recuperando todo en 3.183 películas inscritas. El porcentaje del cine argentino es siempre consistente entre un 20 o el 25% de las películas inscritas. Sin embargo, las circunstancias económicas han hecho que de las 471 películas que habíamos podido programar en el año 2016, estemos en 124 en el 2021. Estoy hablando de películas programadas que tienen que ver con el núcleo del festival, no retrospectivas, etcétera. El número total del festival es mucho más grande, pero creo que esto nos habla, por una parte, de dificultades económicas, pandémicas, fue una edición híbrida, pero también una falta de conexión en cuanto a reconocer la importancia que para productores y distribuidores tiene la posibilidad de participar de un festival, que creo que son una herramienta que deberíamos tomarlo como una parte sistémica y no como una posibilidad más en el recorrido de cada película. Los números que plantearon al inicio son malos, pero me resisto a creer que son inmodificables. Creo que el camino va por el lado de estrechar los lazos, creo que el camino va por el lado de no reconocer como único paradigma posible la lógica del evento y la concentración, que creo que debemos trabajar mucho para construir audiencias. En ese sentido, los festivales cumplen un rol muy relevante y creo que debemos pensar en estas cuestiones cuando se habla de periodos de ventana para estrenos comerciales. Creo que también debemos pensar en limitaciones al número de ocupación de pantallas, en mecanismos de mayor diversidad, mecanismos de favorecer el acceso a la cultura, mecanismos que tienen que ver con la formación de una política cultural, que en este sentido tenemos que pensar también en términos de educación, que todo lo que no se hace desde los estados se hace desde otros lados y los resultados los tenemos a la vista. Creo que en ese camino, si se trabaja a mediano y largo plazo con acuerdos y políticas consistentes, estos números pueden cambiar. Si seguimos intentando las mismas soluciones ante problemas que incluso son más graves, creo que los números seguirán empeorando.
traté de ser breve, disculpen si me fui un poquito de tema. No, muy bien, Fernando. Me parece una visión estupenda. Yo casi cínicamente abogaría porque incrementásemos el número de festivales en todo el mundo y nos garantizaríamos asistencia a las salas llenas. Pero fíjate, aquí hay un asunto que se me ocurre, que yo creo que el año pasado ya lo dijimos, pero es que quizá el medir el número de producciones o de películas que se exhiben en salas no es el mejor indicador de la época actual, porque buena parte de las películas donde se exhiben son en las plataformas y a veces encuentras que hay montones de películas que van directas a las plataformas, con lo cual yo todo lo que has dicho, Fernando, de este canto a, bueno, a la esperanza de que esto cambie y que la gente vuelva a acudir a las salas y tal, a mí me parece muy bien porque me parece que ser optimista es siempre una cosa estupenda y sí, ser pesimista es un rollo al final. Para acertar en las cosas malas, pues mejor no decirlas, ¿no? Lo que sí es verdad es que hay un cierto realismo si nos fijamos en la cantidad de salas. Yo ahora hablo concretamente de España y de Madrid. Es decir, en Madrid ahora mismo hay salas emblemáticas, conjunto de salas de exhibición de cine que se están vendiendo para convertirlas en teatros. Claro, en Madrid está ocurriendo un fenómeno muy único. Madrid es ahora mismo la ciudad europea continental con mayor número de teatros de todo tipo, sobre todo musicales. Es decir, detrás de Broadway está Londres con el West End y después está la Gran Vía madrileña. Es una cosa muy impresionante cómo el público ha variado sus decisiones de asistir o no a un espectáculo. El cine se ha quedado, el acudir al cine es un asunto que ya no interesa tanto porque lo pueden ver en las grandes plataformas. Por eso digo que quizá, Fernando Labrada, en el futuro tenemos que plantearnos cómo podemos enriquecer todos estos datos para que no entremos en depresión, porque estamos viendo que cada vez va menos gente a las salas, porque están viendo el cine en otros sitios. Yo creo que esto es un asunto que deberemos considerar. No me enrollo, Juan Carlos Losada. Quisiera que nos contases algo de lo que tú muy bien sabes. Y luego tengo aquí también a Robert Gómez, que es un crítico, vamos, fantástico, y que me gustaría que después de Juan Carlos pudiese decirnos algo, todo lo que se te ocurra, ¿eh? Aquí estamos para debatir, para reflexionar, etc. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Ángel. Y gracias antes también a Fernando Lima por darnos este approach, esta visión desde otro terreno diferente al que preliminarmente hemos planteado el debate, ¿no? Pero yo quiero volver, de todos modos, a ese terreno anterior, porque debemos tomar en consideración que el cine debe encontrar formas de autosostenibilidad. Debemos poder ser capaces de encontrar fórmulas eficaces que atiendan los problemas que tenemos que enfrentar, que a día de hoy son mucho más fuertes, más gordos y más acuciantes que los que teníamos antes de la llegada de la pandemia. Pero yo quería hacer un comentario de orden general en términos del conjunto del mercado mundial, porque creo que merece la pena entender de qué tamaño somos, cuáles son nuestras magnitudes, de qué manera nosotros formamos parte de un conjunto mucho mayor que nosotros y cuál es el comportamiento de ese conjunto y cuál es el nuestro respecto de las tendencias. En ese sentido, solo para facilitar la reflexión, como muy bien explicó Fernando Labrada al principio, nosotros desde MRC hemos propuesto solo fines de comprensión metodológica que tomemos por bueno al año 2019 como el año previo a la pandemia, que hemos llamado
hemos mal llamado la normalidad. Es decir, cómo entendíamos el mercado mundial antes de que el bicho llegara a nuestras vidas y la cambiara de la forma como la ha cambiado hasta ahora. En ese sentido, luego hemos propuesto que comprendamos el año 2020 como el año cero o el año de la irrupción de la pandemia, el año que cortó todas las series, que realmente ha cortado todos los crecimientos y ha provocado el declive de todos los números, de recaudaciones, de número de películas, de número de espectadores, etc. Y finalmente, la proposición de que el año 2021 lo entendamos no como el año de la pospandemia, sino como el primer año de una cierta recuperación pospandémica, que está por verse. Tenemos muchas más preguntas que contestaciones en relación al futuro que nos depara. Pero para alejarnos un poco del terreno de la opinión, referirnos un poco a ciertos números. Yo voy a hacer un cierto uso de los números que hemos presentado desde MRC, que ha explicado Fernando Labrada, pero también voy a hacer alusión a la consolidación numérica que cada año hace el Observatorio Europeo del Audiovisual, porque me parece que es relevante y viene muy a cuento. Decir en ese sentido las magnitudes de lo que estamos hablando, para saber qué somos Iberoamérica. ¿Qué es América Latina más España y Portugal en términos de magnitudes? Bueno, en términos de magnitudes, en la normalidad, es decir, en el año 19 hacia atrás, y eso es una serie que más o menos se repite en 5 años previos, nosotros teníamos más o menos unos 10.000 títulos que contábamos, que se distribuían en salas de cine en todo el planeta. 10.000 títulos de largometraje. De esos 10.000 títulos de largometraje, hay que decir que en Iberoamérica nosotros nos enterábamos de 2.000. Es decir, de cada 10 títulos, 2 se estrenaban todos los años en Iberoamérica. Es decir, nuestro tamaño como mercado de exhibición en salas de cine era, respecto del mundo, de 10.000, nosotros éramos siempre 2.000. En pandemia, nosotros, como todo el mundo, caímos en 75 u 80%. Números más, números menos, de acuerdo a la región geográfica y a las facilidades y la recuperación sanitaria que se empleó en cada uno de esos territorios. El caso es que nosotros, a día de hoy, después de que habíamos pasado estado en 2.000 títulos en la región iberoamericana, nosotros pasamos a una situación actual en donde estamos bastante por debajo. Hemos empezado a tener una recuperación, pero esa recuperación es más o menos rezagada respecto de la recuperación del resto de otras regiones en el planeta. Entonces yo me gustaría decir esto porque no todo es tan malo y no todo es tan bueno y hay asimetrías en estas cuestiones. Una segunda observación que yo quisiera decir es de orden de admitidos, de espectadores. En el mundo estábamos hablando antes de la pandemia, año 19, año 18, año 17, de unos 7.000 u 8.000 millones de boletos de cine vendidos, ¿no? 7 u 8 billones de boletos. Entonces, nosotros, en ese contexto de 7.000 u 8.000 millones de boletos vendidos o gente asistiendo a salas, nuestra normalidad eran 900 millones. Es decir, el 12% de la torta mundial. Eso eran nuestros números, ¿verdad? Y en términos de recaudación, en un mercado que en la normalidad estaba en torno a los 42.000 o 43.000 millones de dólares, es decir, 43, 44 billones, nuestro tamaño era 3 billones, de 42 o 43%. Es decir, representábamos en términos de recaudación del mercado mundial un 7%. A día de hoy, y no voy a citar las cifras de la pandemia
porque nos pondríamos a llorar todos, pero a día de hoy hemos repuntado un poco y estamos en 2%. Repito, no voy a decir cuánto caímos del 7% que éramos en la pandemia, pero ya hemos empezado a subir a 2% en relación a todo el mundo. Yo creo que esto es importante por lo siguiente, porque yo creo que tenemos que reconocer nuestras capacidades, nuestro tamaño, y a partir de allí establecer, identificar políticas desde los estados que permitan atender esos déficits que hemos tenido siempre y han irrumpido de forma mucho más fuerte con la pandemia. Creo que esto es importante. Por otro lado, y con esto ya finalizo mi intervención, que insisto, planta más creo que interrogantes que... Ok, perdón porque estaba viendo las solicitudes que tengo de palabras. Yo le quisiera dar la palabra primero a Robert Gómez, como he dicho. ¿Perdón? ¿Perdón, Fernando? Juan Carlos, dime. Sí, entonces el último comentario que quería hacer es respecto a los géneros cinematográficos. En el caso de Iberoamérica, el 94% de todo el cine visto en el conjunto de América Latina más España y Portugal fue subsumido por los géneros de comedia, con casi 50%, drama, terror, animación y thriller. Esos géneros en salas de cine convocaron el 94% de los espectadores. No obstante, el género que más creció en términos de explotación en salas de cine fue el documental, con casi 40%. Y la cifra contrastante es la siguiente, que el documental en salas de cine en Iberoamérica representó el 2,52% de las recaudaciones totales. Entonces yo creo que muy lejos nosotros de hacer una denostación del documental, somos amantes del documental, sí creo de todas maneras que caben reflexiones importantes en términos de sostenibilidad del negocio cinematográfico, de la industria cinematográfica. La recuperación de la industria cinematográfica mundial está ocurriendo, no con la velocidad que se quisiera, pero yo solamente cito una cifra. Antes de la pandemia, la normalidad eran aproximadamente 10.000 títulos en salas de cine. En el año de la pandemia, la caída fue a 5.800 títulos en orden mundial, es decir, una disminución del 30%. Pero en el año 2021 hemos llegado a casi 8.000 títulos en el mundo. Es decir, que lo normal antes de la pandemia, que era casi 10.000, ha vuelto con una recuperación de 8.000 títulos. Y en términos de recaudación, las cifras son las siguientes. Cuando en la normalidad teníamos 42 billones y caímos a 11 billones en el planeta, en el mundo entero, en salas de cine, la recuperación del año pasado, 2021, duplicó a los rendimientos de la pandemia. Es decir, en este momento, la disminución de las recaudaciones en todo el mundo es de 60%. En este momento, el mercado cinematográfico de las salas de cine en el mundo es 60% más pequeño, es decir, el mercado en las salas de cine es 60% más pequeño de lo que era en la normalidad, pero es casi 15% más grande de lo que fue en la pandemia. Entonces, vamos a ver qué ocurre en el año 2022 y en los próximos años. Yo creo que hay que estar muy atentos a esos rendimientos, pero sobre todo desde los países, los agentes económicos, distribuidores, exhibidores, institutos de cine, asociaciones de productores, asociaciones de distribuidores, creo que
nos haría muy bien promover foros, coloquios, etcétera, que nos permitan enterarnos de tendencias más claras en cada uno de los países y analizar y pensar como think tank para construir soluciones de forma conjunta. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Voy a dar la palabra a Robert Gómez y después tengo solicitada palabra por parte de Fernando Lima y lo siento, pero es que tenemos que medir los tiempos y con esto concluimos. Robert Gómez, por favor. Muchísimas gracias, Ángel, y a todo el equipo de la Fundación Euroamérica por esta oportunidad. Pues también voy a tratar de ser breve en función de los tiempos y de quienes están aquí. En principio, pues sí, voy a tratar también de escapar un poco de la referencia fatalista, pero creo que me voy a referir sobre todo y voy a tomar el testigo de lo que ha dicho Fernando Juan sobre la construcción de audiencias. Creo que es un punto muy importante y muy relevante de ese comentario, en tanto que creo que ahora mismo estamos en un momento de quiebre, un momento que permite visualizar no solamente lo que el meteorito de la pandemia ha significado, que ha comenzado a manifestar el desgaste de algún tipo de modelo que teníamos, pero ahora tenemos un modelo que muchas veces hemos llamado últimamente un modelo híbrido, e incluso en el caso de las mismas marcas, las grandes marcas, están ahora revisando, porque aquello que parecía de repente lo más evidente, que la plataforma iba a desplazar por completo a las salas, pues también han comenzado a manifestar un tiempo de desgaste y un tiempo de revisión del propio modelo. Ahora mismo en crisis, pues el gran rompehielos de todo esto que ha sido Netflix, pues ahora está visualizando una crisis no solamente creativa, sino también la exploración de un modelo donde existan diversas maneras de acercarse a él. Puede ser desde un modelo de publicidad incluida a un modelo premium donde no exista la publicidad. Esto quiere decir que los números pues tampoco están saliendo en todos lados de la misma manera o de esa presunción exitosa. Creo que lo que sí, en el caso de la construcción de audiencias, tenemos que estar como muy atentos en qué tipo de qué tipo de audiencia hablamos, porque también ha habido un trasvase de audiencias. Un trasvase de audiencias que de alguna manera ha escapado un poco del espacio cinematográfico, del espacio de la sala, y ha depositado, como bien decía Fernando, ese empeño en esa palabra que creo que es una palabra clave, pero también una palabra casi bomba, que es el evento. El evento se ha instaurado como una manera de marcar la relevancia de las películas y la relevancia propia del cine, pero que también es una frase prestada de la serie evento que significó en algún momento Juego de Tronos o Mad Men o Los Sopranos, etcétera, etcétera. Y eso ha terminado por quizás confundir o crear un nuevo tipo de espectador que está más pendiente de ese tipo de consumo que de la construcción de seguimiento de una cinematografía que hoy por hoy creo que se ha vuelto más pequeña y un poco más invisible. Los títulos creo en general, tanto en festivales como en plataformas, como en ventanas diversas, se han comenzado como a difuminar en cuanto a la sobreoferta que existe y al poco tiempo que esa oferta tiene en la memoria del espectador. Creo que por allí hay un punto de referencia que hay que abordar y también pues atajar, y es verdad, creo que no tenemos todavía los números suficientes, pero si bien estos números que presenta MRC nos permiten cómo situarnos y comenzar a mirar el hecho cinematográfico desde un punto de vista, pues también los pocos números que tenemos del consumo en plataformas nos deben remitir un poco también a qué tipo de espectador estamos apostando. Porque es verdad que por un lado pues se nos publica que existen películas que han sido las más descargadas, las más vistas en la historia de una plataforma como Netflix, pero no se nos dice si esa película descargada ha sido descargada por completo. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos segundos? ¿Cuál es el porcentaje de abandono? ¿Cuál es el índice de abandono de la película seleccionada? Porque por dar un clip,
pues también podemos cambiar el clip. El mando también obedece a tendencias que pueden también estar socavando ese modelo aparentemente triunfalista, que creo que no es del todo así. Creo, otro tanto, que también tenemos que tener como, y aquí creo que las políticas públicas son muy importantes, porque ese trasvase de audiencia también pasa porque el trasvase de talentos también se ha ido de las pantallas. Siguiendo un poco la estela de dónde están las posibilidades de financiamiento de proyectos, pues en el cine, con tanta escasez de presupuestos, pues los talentos también se están marchando hacia otros lugares, hacia otras ventanas, hacia las plataformas, hacia las marcas. Ahora mismo en Latinoamérica tenemos como ese gran momento donde marcas como Televisa, como Telemundo, como Univisión están construyendo unos hubs tremendos, pero aparentemente estos hubs tremendos no están considerando del todo al cine, están considerando básicamente seguir haciendo televisión en estos espacios. Con lo cual, pues eso también permite seguir invisibilizando o perdiendo quizás algún tipo de socio relevante a la hora de producir y financiar los proyectos cinematográficos. Me quedo aquí porque creo que hay más por decir, pero bueno, quería un poco revisar por este lado el tema. Muy bien. Muchísimas gracias, Robert. Fernando Lima, por favor. Sí, Ángel, trataré de ser breve, disculpen, me pareció, en términos generales creo que estos encuentros son muy relevantes, me impresionan los datos excelentes que compartió Juan Carlos recién. Solo, más allá de decir que comparto lo señalado por Robert, también uno se queda con ganas de seguir pensando. Solo decir que por ahí Juan Carlos cuando decía los datos decía lo importante sea de hablar con datos y por ahí decía sí, yo me fui un poco por otra interpretación de lo que teníamos que hablar y creo que no es así. Creo que en el recorte de los datos también hay una determinada opinión y creo que así como son de importantes estos datos, es necesario también vincularlos a ciertos contenidos. Estas circunstancias que señalaban que no podemos comparar el número de tickets vendidos por un megatanque que se estrena con 680 copias en un mercado que tiene 900 pantallas con la Argentina, frente a un documental que está 2 semanas en una sola sala con 1 o 2 pasadas. Creo que hay otros parámetros a considerar. Creo que también parte de la solución es que debemos pensar en todo el ecosistema. Desde hace mucho tiempo, gran parte de nuestro problema tiene que ver más con la distribución y con la exhibición que con la producción. Y seguimos pensando en términos de producción y tickets y no prestando atención a eso. Creo que eso es recontra súper importante, porque si no caemos en esta cosa que yo miraba de vuelta estos datos tan interesantes y veo la cuota de mercado del cine nacional 2021 que nos acompañaron, que para Argentina llega al tristísimo guarismo del 1,29%. Y uno ve que en Argentina los años varían y ha llegado en algún momento a estar en cerca, si mal no recuerdo, el 18%. Pero también es cierto que ese 18% es el año del estreno del Secreto de sus ojos. Creo que también hay una decisión política en pensar si la salida es inventar un secreto de sus ojos por año o tratar de trabajar consistentemente en mayor diversidad, en mayor propuesta y en pequeños fenómenos que razonablemente resulten sustentables en términos económicos y por supuesto culturales, y no tratar de competir en la lógica del evento, que yo estoy convencido, perdón que vuelva a esto, pero creo que es tirarse un tiro en el pie. Creo que en ese sentido a estos datos que son importantísimos porque es lo que nos permite hablar sobre bases ciertas, necesariamente tenemos que compartirlos con esta mirada que está teñida de política, de definiciones de política cultural, y creo que en este sentido estos encuentros sirven para eso, y creo, insisto, que todavía estamos a tiempo y que la solución viene por ese lado. Si nos quedamos solo con la primera parte, considero que los números pueden seguir empeorando. Disculpen si le hice un poco larga. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Estas reflexiones que hacemos una vez al año, la verdad es que son tan interesantes
que primero podríamos alargarlas más, cosa que no vamos a hacer este año y que dudo que lo podamos hacer el año próximo. Simplemente yo quería dejaros un asunto que está ahora mismo sobre la mesa en Europa, que ya está aprobado en Europa. Sabéis que en Europa la Unión Europea ha decidido reindustrializar Europa. Y eso significa que ha creado una serie de programas de apoyo que permite la inyección a los determinados países de varios cientos de millones, no, cientos, no, varios cientos de miles de millones, o sea, cientos de billones en términos americanos de euros o de dólares, porque ahora el dólar y el euro están prácticamente a la par, y eso significa, ha seleccionado varias industrias, entre las cuales se encuentra Media and Entertainment. Eso quiere decir, Europa lo que quiere es dotar a esas industrias de una capacidad de fortaleza financiera para que puedan convertirse en un player importante en los mercados internacionales. Se intenta evitar lo que en otras veces se hizo con el programa Media y demás, que es dar dinero a los países para que eso se vaya a hacer. Es verdad que se asigna una cifra de dinero a los determinados países, se asigna para que esos países propongan proyectos que luego puedan ser financiados con esos fondos. Proyectos que no son financiados con los fondos, sino cofinanciados con los fondos y la inversión privada. Es decir, van al 50-50 y por lo tanto hay un factor riesgo para la inversión privada que puede, por supuesto, apoyarse en los planes de desgravaciones que tengan los países, etcétera, pero que esto puede significar un impulso muy importante para la industria europea en general. No sé si se va a conseguir hacer un cine europeo, porque ya sabéis que eso es una entelequia que es casi imposible de cumplir por los diferentes idiomas y por las dificultades de entender, hacer cine europeo cogiendo de aquí y de allá distintos participantes, porque eso nunca funcionó, pero por lo menos apelar a que no existe financiación para la industria cultural ya no va a ser tan fácil hacerlo gracias a estos planes. De momento no puedo dar demasiadas cifras porque se está en el debate ahora mismo de cómo perfilarlas debidamente. Así que nada más, esto es de todas formas un cierto halo de esperanza, por lo menos en lo que respecta a la parte europea del cine iberoamericano. Así que nada, nos veremos el año próximo. Os deseo a todos unas vacaciones estupendas, sobre todo aquellos que acostumbréis en determinados países cerrar en el mes de agosto, que nosotros ya lo sabéis, España cierra y no volvemos hasta el mes de septiembre, pero a todos, de verdad, estéis donde estéis y hagáis lo que hagáis este verano o invierno para alguno de los que estáis en el hemisferio sur, pues pasadlo muy bien, de verdad, y descansar. Muchas gracias a todos.